Durante las últimas semanas, una gran cantidad de podcasters comenzaron a recibir notificaciones de Spotify sobre derechos de autor. Básicamente lo que dicen es que detectaron que ese podcast está usando música con derechos y que a menos que pueda demostrar que tiene los derechos de esa música que está utilizando, le van a eliminar cada uno de los episodios señalados. Y no se quedan ahí nomás porque van comenzando a borrar episodios a lo loco, de a 20, de a 50, de a 100 episodios de un solo saque. Yo recuerdo que volvía de mi trabajo cuando mi querido amigo, el cura Legañas del Chiringuito Podcastero, me avisó que ya se podían subir podcasts a Spotify. En realidad en ese momento no era subir, sino redireccionar. Por aquel entonces, mi alojamiento principal era iVoox y con solo 2 o 3 clics podía lograr que mi voz sonara en la misma plataforma en la que se escuchaban las voces de Cerati, las de Bono, la de James Hetfield y tantas otras. Y yo no veía la hora de bajarme del colectivo o bus, como le dicen en España, para poner manos a la obra. Llegué a casa, saludé a Pau, a los niños y rápidamente me excusé diciendo que tenía que hacer algo urgente. La verdad es que no había ninguna urgencia por hacerlo porque Spotify todavía no era el reproductor de podcast que conocemos ahora. Pero me desesperaba por ser uno de los primeros en tener mi podcast allí. Pura vanidad, puro egocentrismo. No tengo ningún reparo en reconocerlo. Así como tampoco tengo ningún reparo en recomendarte que te suscribas a la newsletter para cada semana poder recibir mis correos electrónicos sobre podcasting. Y para hacerlo muy sencillo, vas a leomenendez.com/newsletter y ya estás en la lista. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo. Les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Tal como me había dicho el cura Legañas, no me llevó más de 3 clics lograrlo, así que me pude ir a dormir con la conciencia tranquila sabiendo que mi podcast ya estaba en Spotify. Todavía no había profesionalizado mi podcasting y creo que aún ni siquiera lo estaba considerando. En todo caso, es posible que apenas hubiera dado los primeros pasos imaginarios hacia convertirme en un posible profesional. Mientras tanto, lo único que me interesaban eran las descargas, las reproducciones. Sin planificación alguna, tal como lo dije tantas veces, hacía muchas cosas para que mi podcast llegara a una nueva audiencia. Y tenía por lo menos 4 o 5 podcasts activos, todos sobre series. Los más importantes eran Zombie Cultura Popular, sobre The Walking Dead, que culminó junto con el final de la mejor serie en la historia de la TV, podcast cinematográfico de Marvel, del que te hablo siempre y cuyo título deja pocas cosas libradas a la imaginación, y el podcast que faltaba, que todavía no se había convertido en un monográfico sobre Star Wars, y era un podcast generalista sobre cine y series. Esa noche, todos esos podcasts alojados en iVoox comenzaron a formar parte del enorme catálogo que Spotify construiría durante los próximos años. Mis podcasts eran totalmente amateurs. Se grababan mal, sonaban mal y no tenían mayores pretensiones más que las de ser escuchados y reconocidos por una mínima parte de la población mundial. Tenía sueños de grandeza, sí, de que algún día viniera un medio y me reconociera el enorme valor de difusión que hacíamos por todas estas producciones de cine y televisión. Soñaba con invitaciones a premiers, merchandising y con convertirme en un influencer dentro del podcasting sobre cine y series. Pero para lograr cualquiera de esas metas, había una gran barrera que resultaba imposible de sortear. La gente no escuchaba podcast. De hecho, ni siquiera sabía lo que era un podcast. Y cuando yo intentaba explicarlo y recomendar mis propios podcasts o los de alguien más a cualquier persona, no solo había que explicarle lo que era, sino también cómo escucharle y dónde hacerlo. Absolutamente todas esas barreras se derribaron en 2 o 3 clics. En esos 2 o 3 clics que hice el día que mis podcasts y los de tantas otras personas estuvieron disponibles en Spotify. Y lo que pasó a continuación te sorprenderá, o no, pero te lo voy a contar en el próximo episodio.